Muy buenas amigos, acá estoy con otro viernes de denuncia. Hoy les voy a hablar, como les prometí, sobre el deporte en Cuba. Se han sucedido un grupo de acontecimientos, un grupo de eventos relacionados con el deporte cubano, empezando porque en este año más de 50 atletas han abandonado el país por diferentes vías, incluso dejando competencias sin hacer. En Cuba ya no se resiste vivir. Muchos atletas lo hacen no solo porque puedan o no competir, sino por vivir en libertad, por vivir en democracia y por tener un futuro mejor. Pero bueno, en los primeros años, desde la toma del poder por Fidel Castro, impulsó el deporte, una cosa muy loable, pero la esencia de este impulso, de este crecimiento de instalaciones deportivas, de implementos para practicar diferentes deportes, respondía a crear una vitrina para venderle al mundo una imagen de la prosperidad de Cuba bajo el socialismo. Se hicieron estadios desproporcionados donde era casi imposible llenarlos con lo de la localidad, había que importarlos de toda la provincia, igual que se hacía con los eventos multitudinarios que desarrollaba Fidel en la plaza, donde iba casi todo el país. Bien, esto le costó millones de pesos al pueblo cubano. No estoy diciendo que el deporte había que desarrollarlo, pero no había las condiciones económicas en Cuba para establecer los niveles a los que se llegó. Por ejemplo, la industria deportiva cubana producía más de 8 millones de pesos, y dígase rublos y dígase dólares, porque el 95% de las materias primas que se utilizaban en esta industria era de procedencia del campo socialista, específicamente o más preciso de la antigua URSS. Ustedes se imaginan 8 millones de dólares al año, por ejemplo, y digo que se votaba. Se instaló una industria, una fábrica de producción de balones, que la tecnología, porque voy a aclarar, la tecnología que nos daba el campo socialista era la tecnología atrasada, la que ellos ya habían desechado. Bueno, en los 80, finales de los 70, principios de los 80, se instala en la industria deportiva en La Habana, en la capital cubana, una planta de balones de goma. Llegó a producir 200.000 balones en un año. Usted cuando ve esto dice 200.000 balones de básquet, de voleibol, de polo acuático, y usted dice 200.000 pelotas de este tipo. Y había para darle una a cada uno de los jugadores o de las personas que practicaban estos tres deportes en el país. Pero la calidad era pésima, pues se contaminaban con el medio ambiente, pues por ahorrar dinero para luego botarlo, no se instaló el sistema de aire acondicionado que era necesario en esa planta. Los pisos no eran de mármol o de granito, específicamente de granito como se había pedido y como lo requerían las condiciones, y un 80% más o menos de esa producción se echaba a perder y había que volver, o se botaba o se reciclaba, muy poca se podía reciclar. Por ejemplo, batones de relevo para el campo y pista se hacían 3.000 anuales. Este batón, que es como se llama, este batón no se desgasta, es pasarlo de una mano a otra. Y usted dice, había en Cuba 3.000 cuartetas de relevo, y usted dice, bueno, tal vez en 2 años se pudieron haber inundado las escuelas del país. Con 2 años, bueno, se estuvieron produciendo por más de 20 años 3.000 batones de relevo. Bastones de jueces de línea de fútbol se hacían 1.500 todos los años. Y ahí tendrán ustedes una idea y podrían ustedes sacar las conclusiones para qué era necesario producir 1.500
batones de jueces de línea del fútbol, si en Cuba posiblemente no había ni 300 jueces de línea. Era una vía de escape que, repito, le costó millones de pesos a este país. Pero cómo se sobredimensionó el deporte, se le dedicaron los recursos que se desviaron de otras áreas y de otras necesidades para el pueblo, como la vivienda, las carreteras, la alimentación. El deporte era la vitrina, no importaba lo que sucediera en Cuba. Pero ya los niveles del deporte cubano están siendo inferiores posiblemente a los que tenía Cuba antes del 59, sin contar con las condiciones ni el movimiento deportivo tenía en aquellos momentos el auge que tiene ahora. Los últimos, Cuba arrasaba en los Juegos Centroamericanos. Cuba quedaba segundo lugar en los Juegos Panamericanos. Cuba quedaba entre los 5, 6, 7 países en los campeonatos mundiales de atletismo. Y veamos aquí algunos datos que acá les traigo sobre la situación. Empezando, vamos a ir a los Juegos a los Juegos Centroamericanos. En los primeros 7 Juegos Panamericanos que se desarrollaron antes del triunfo de la Revolución, Cuba ocupó en 2 ocasiones el primer lugar, siempre estuvo en el segundo y en una ocasión quedó en tercero. Estamos hablando de los Juegos Centroamericanos antes del triunfo de la Revolución, antes del 59. O sea, 2 medallas, o sea, 2 primeros lugares, 5 segundos lugares y un tercer lugar que fue en Panamá en 1938, que 3 países quedaron empatados en las medallas de oro y eran Cuba, Panamá y el otro era México, y fueron al desempate por medallas de bronce y medallas de plata, y Cuba cogió tercer lugar. Bien, a partir del impulso y del gasto excesivo de dinero en función del deporte, Cuba, entre los años 70 y 2014, en 12 competiciones de los centroamericanos, en 10 obtuvo el primer lugar. No participó en los del 2002 por el encontronazo que hubo entre Fidel y Flores, donde Flores le dijo 4 verdades a Fidel y este se puso bravito y no participó en los Juegos de San Salvador en el 2002 y en el 2010 por situaciones determinadas. Aquí se faltaba a un evento internacional cuando a Fidel le parecía. Y bueno, ya en el 2018, no solo eso, ya en el 2018 Cuba queda en segundo lugar y ahora en Colombia queda en tercero, y ustedes pueden decirse, bueno, tercer lugar no es muy duro. Antes se quedó una sola vez en tercer lugar, pero no es que haya quedado en tercer lugar. Cuba en los Juegos Centroamericanos arrasaba. Se llevaba entre el 60 y el 75% de las medallas de oro puestas en disputas. Y esta vez solo alcanzó un 16% de esas medallas. Una baja violenta. ¿Qué tiene que ver con el éxodo de atletas? Pero tiene que ver también con la situación económica que presenta el país, y es un reflejo de la realidad de cómo Cuba debió afrontar el deporte desde años antes, no dedicarle todo aquello que le dedicó. O sea, Cuba en el área del Caribe ha ido descendiendo y ha ido dejando lugares. Veamos ahora los Juegos Panamericanos. Los Juegos Panamericanos, desde los Juegos Panamericanos en Cali en el 71 hasta el 2011, casi 40 años, Cuba ocupó en 10 ocasiones el segundo lugar. Fueron 11 competiciones en este tiempo. Cuba ocupó en 10 ocasiones el segundo lugar, y sin contar los Juegos de 1991 que se desarrollaron en Cuba, de que Cuba ocupó el primer lugar. Eso no se tiene en cuenta ni en las estadísticas, porque las delegaciones, fundamentalmente la delegación
de los Estados Unidos vino con atletas de tercer o cuarto nivel y eso le permitió a Cuba alzarse con el primer lugar. Ya en el 2018 Cuba ocupa el segundo lugar y ahora en Colombia queda tercero. Disculpen, tuve aquí un error. Me refería nuevamente al leer aquí. Estaba hablando de los Juegos Centroamericanos que ya había hablado. Bueno, le decía ya esto de los 11, las 11 ocasiones en que Cuba participó del 71 al 2011 en los Juegos Panamericanos, que ocupó en 10 ocasiones el segundo lugar y en una que fue en el 91, como les expliqué, ocupó el primero. Ya en Toronto en el 2015, Cuba cae al cuarto lugar. Estamos hablando del 2015, hace 8 años. No estaban porque van a alegar a las medidas de Trump. No. Estábamos hablando de 2015. Todavía el éxodo de atletas no había sido tan violento como ha ocurrido en los últimos años. Y Cuba ya cae en Toronto en el 2015 al cuarto lugar. Y en Lima en el 2019 cae al sexto lugar. Y veamos qué hace ahora en este 2023, que va a bajar mucho, pienso yo, es mi criterio. Difícil que Cuba quede entre los 8 primeros lugares en estos Juegos Panamericanos que se van a celebrar en septiembre, octubre, creo que es la fecha. Porque, o sea, estamos hablando de descenso sin caer en esta situación caótica que existe actualmente. En los campeonatos mundiales, Cuba, desde que se iniciaron en el 1983, ha participado en todo y ocupaba como promedio en el medallero el quinto lugar por país. Usted dice, muy importante, un nivel muy alto. Pero ya en el Mundial de Qatar, que se celebró en el 2019, cae al lugar 13, con solo 3 medallas, una de oro, una de plata y una de bronce. O sea, de un quinto lugar como promedio baja a un 13 ya en Qatar en el 2019. En el 2022 Cuba no obtuvo ni una sola medalla. Quedó entre los últimos 20, 30 países, no sé el lugar que habrá cogido Cuba, que tiene que ser del lugar 30 hacia abajo por lo menos. Ahora, en este que se celebró en Budapest, en este 2023, el del 2022, donde no cogió una medalla, fue en Estados Unidos, que se desarrolló acá. Y ahora en el 2023 quedaron en el lugar 25, cogieron 3 medallas, 2 de plata y una de bronce. Las 3 medallas en el triple salto, donde Cuba tiene una larga historia de medallas y demás. O sea, 3 sencillas medallas y queda en el lugar 25. Seguimos viendo cómo va el deporte cubano declinando, cómo va cediendo lugares a América Latina. Ya vimos que en los Panamericanos quedó en sexto y en este mundial un grupo de países latinoamericanos quedaron por delante de Cuba. Y un ejemplo muy clásico de la bancarrota, del desastre del deporte en Cuba, y no es la pelota hace años que viene defraudando al pueblo, que viene quedando en lugares muy bajos. No es la pelota de los años 2000, ni de los años 70, ni de los años 80. La pelota en Cuba no vale y a veces queda en un lugar por suerte en el sorteo, valga la redundancia, pero la pelota en Cuba no vale la pena ni mirarla. Y el éxodo de atletas en este deporte es interminable, incluso desde las épocas juveniles. Y bueno, vamos a hablar del voleibol. Cuba estuvo en la élite del voleibol durante
años. Vamos a hablar del voleibol femenino primero. Cuba fue élite. ¿Se acuerdan las morenas del Caribe con 3 medallas olímpicas consecutivas, campeonatos mundiales? A partir de que ese grupo de las tituladas o bautizadas con el nombre de morenas del Caribe dejan de practicar el deporte porque ya se habían pasado los años, Cuba empieza a declinar en el voleibol y ya Cuba no es nadie en el voleibol femenino. No va ni a campeonatos panamericanos porque no tiene un equipo que la represente. Es un desastre el voleibol. Y el voleibol masculino, que estuvo en la élite mundial también y que siempre estaba entre los primeros lugares en todos los niveles, ahora en este campeonato, en esta Copa Panamericana que se celebró en México, terminó en el lugar 8º entre 12 países. ¿Qué más se puede hablar del deporte en Cuba? Está acá el ejemplo de lo que realmente puede hacer Cuba con su economía, no aquello que se reflejaba en los primeros 30, 40 años de revolución, donde lo que más importaba era brindar al mundo una imagen de un socialismo, de un castrismo próspero. Y eso no solo fue en el deporte, se engañó al mundo. Y en el caso del deporte era más fácil demostrarle al mundo el poder, porque bueno, un país pequeño como Cuba y pobre como Cuba, quedando en la élite del deporte mundial, era un ejemplo de lo grande que era el socialismo, era un ejemplo de la mentira y de lo que se dedicaba al deporte en sacrificio de otras áreas del quehacer de Cuba. Espero este pequeño video les sirva para comprender realmente qué sucede con el deporte en Cuba, que no solo tiene que ver con el éxodo, con el abandono de deportistas de diferentes categorías, de diferentes deportes el país, sino tiene que ver con el desarrollo integral del deporte en Cuba y con las condiciones económicas y con la realidad con la que vive el país y debió vivir el país desde siempre. Recuerden que antes de 1990 estábamos mamando de la teta soviética y nos podíamos dar el lujo de hacer aquellas cosas, como vuelvo y repito y no me cansaré de decirlo, en detrimento de otras áreas de la vida del país. Un saludo a todos, hasta la próxima.